de así llamadas megapiscinas, reservas de sustitución cuyo objetivo es almacenar el agua extraído de la capa freática en invierno para regar los cultivos en verano. Según los partidarios de este proyecto, las megapiscinas son una condición de supervivencia frente al cambio climático. Mientras tanto, sus opositores consideran que estas construcciones encubren la monopolización del agua por parte de la agroindustria y denuncian una medida que tachan de cortoplacista y que ralentiza el proceso de adaptación y transición del mundo agrario. Bueno, supongo que algo hay en lo que dicen los manifestantes, ¿no? O sea, pues estas piscinas las controlarán los grandes conglomerados alimentarios, ¿no? Y el pequeño agricultor, pues se jode, ¿no? $3.000 policías para esto, pero si todos juntos no son 3.000 personas. ¿Y el tío este del Mercedes quién es? ¿El dueño de la piscina o qué? Bueno, que esto es el mismo video. Ok, son los mismos videos. Ok, bueno, pues veremos cómo sigue el tema este en Francia. Ok, señores y señoras del cielo, que dice ¿este quién es? ¿Un troll? Bueno. Ok, señores y señoras, los rusos han capturado New York, aunque no es el New York que ustedes se piensan, ¿no? Es en Ucrania
Aunque les parezca extraño, hay una ciudad llamada New York. Parece que a principios del siglo XX un terrateniente que se casó con una americana que su esposa era de New York y todo el rollo, pues decidió ponerle este nombre a la ciudad, ¿no? Los rusos han capturado New York. De momento, de todas formas, el Nueva York localizado en Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, renombró este asentamiento en 2021 de Novgorodsky a New York en un gesto a sus maestros occidentales, pero se llamó también, o sea, se llamó New York hasta la Revolución Rusa. Luego, durante la época del comunismo, lo cambiaron a este nuevo nombre. Y luego, de hecho, en el comienzo del siglo XIX, de hecho, a comienzos del siglo XIX, con el permiso de las autoridades rusas, refugiados alemanes de la Europa occidental se asentaron ahí. Solo unas cuantas familias que dieron al asentamiento el nombre alemán. En el siglo XX hasta 2021, durante 70 años este lugar fue llamado Novgorodsky. Sin embargo, si ustedes buscan aquí Nueva York, Ucrania, es un asentamiento rural en la región de Bakhmut, Donetsk. El origen del nombre de la ciudad sigue siendo un misterio y es el tema de muchas leyendas. Podría venir de un empresario o funcionario local que habría llegado desde los Estados Unidos o que tenía una pareja o que tenía como pareja a un norteamericano ciudadano de la ciudad de Nueva York.
Otra explicación se refiere a la ciudad de York, en el norte de Alemania, donde los colonos menonitas habrían sido, de donde los colonos menonitas habrían sido originarios. Bueno, igual sí, quién sabe. Bueno, pues vemos cómo la guerra de Ucrania, pues ya los ucranianos pues van perdiendo la paciencia. Beto Munguya, Munguya. Buenas noches a todos. Pues el nombre de esa ciudad deberá cambiarse una vez que se conquiste por completo por parte del ejército ruso. Sí, bueno, supongo que los rusos le volverán a poner, le volverán a poner Novgorodsky o algo así, supongo. Ok. Azerbaiyán podría exportar gas a través de Ucrania después de que el trato con Rusia expira. Ucrania y la Unión Europea se han acercado a Azerbaiyán para discutir entregar gas natural a Europa a través de Ucrania. Una vez el contrato existente con Rusia expire a finales de 2024, ha dicho el presidente Ilham Aliyev. Todas las partes, incluyendo Ucrania, la Unión Europea y Rusia, están interesados en continuar el tránsito de gas, ha dicho Aliyev en una conferencia el 20 de julio en la ciudad de Shusha. Ha informado Bloomberg. Vamos a ayudar si podemos, él dijo. Yo creo que es posible prolongar este acuerdo. Kiev está en conversaciones para transitar el gas de Azerbaiyán a la Unión Europea después de que el contrato expire. Tal como parece, para continuar siendo un país de tránsito a Europa y ayudar a asegurar la seguridad energética de los vecinos occidentales, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista con Bloomberg el 3 de julio. Pasos alternativos están siendo considerados ahora de cómo usar la tubería con otro suministrador de gas, otro país. Las negociaciones están en camino, dijo Zelensky. Nosotros no queremos extender el contrato de gas con la Federación Rusa. Nosotros no queremos que ellos ganen dinero aquí, él añadió. Transitar gas desde Azerbaiyán en vez de eso es una de las proposiciones, dijo Zelensky. Según Bloomberg, Ucrania ganó $1.000 millones por el tránsito en 2021 y por eso continuar el uso del extensivo sistema de tuberías ayudaría a dar una financiación crucial para la economía de guerra. A pesar de los esfuerzos de los países europeos para reducir la dependencia del gas ruso, los suministros rusos siguen siendo una parte importante de las importaciones de la Unión Europea. Rusia cortó la mayoría del tránsito de gas a través de las tuberías hacia Europa en 2022.
pero países como Austria, Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo fuertemente de las importaciones rusas. Esos países podrían estar en serios problemas si el tránsito de gas ruso hacia ellos a través de Ucrania para, dijo Aliyev, añadiendo que deberían pagar cientos y cientos de millones más para comprar gas en otro sitio. Aliyev también dijo que Azerbaiyán está planeando aumentar la producción de gas en el mar Caspio con nuevos y existentes proyectos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó un acuerdo con Aliyev en Bakú en julio de 2022 para traer las importaciones de gas natural azerí hasta por lo menos 20.000 millones de metros cúbicos anuales en 2027. Bueno, pues esto será pues más dinero para más armas y más guerra en Armenia. Galactic, bienvenidos, saludos a Estados Unidos, muchas gracias. Aunque bueno, así lo han querido los armenios que pensaron que Estados Unidos les iba a salvar el culo, ¿no? Pues no. Los tiranos de la Unión Europea votan para castigar a Hungría por la misión de paz de Orbán. ¿Por qué odian tanto a la paz? El primer ministro húngaro Viktor Orbán está dando que hablar en Europa en oposición a los planes globalistas de la Unión Europea. Por eso los tiranos que mandan en la Unión Europea han lanzado una cruzada contra Orbán que tiene como objetivo castigarlo por su misión de paz sobre la guerra de Ucrania. Después de que Orbán hiciera varias visitas recientes a Kiev, Moscú y Pekín, la Unión Europea lanzó un boicot parcial a todas las reuniones organizadas por la presidencia húngara de la Unión Europea. 63 miembros del Parlamento Europeo también han votado para suspender los derechos de voto de Hungría en la Unión Europea en venganza contra las posiciones de Orbán. Según estas informaciones, el boicot parcial de la Unión Europea significaría que solo los funcionarios, no los comisionados, podrían ser enviados desde el bloque a todas las reuniones presididas por Hungría. Durante esta gira de visitas a las capitales clave de Europa y Asia, Orbán ha estado abogando por la paz, lo cual significa
que no haya más guerra en Ucrania. Está claro que Rusia está claramente ganando la guerra, lo que significa continuar dándole armas y dinero al régimen de Zelensky, lo cual solo hará lo único que hará será drenar los recursos occidentales, mientras las poblaciones occidentales se van desmoralizando. La mayoría de los líderes de la Unión Europea están furiosos sobre la llamada de Orbán a la paz, argumentando que él no tiene ningún derecho a hacer estas cosas en oposición a la agenda de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Uno de los pocos líderes que se ha opuesto a la persecución de Orbán es el canciller austríaco Karl Nehammer, que elogió a Orbán por romper el tabú. Nehammer dijo que él no cree que boicotear a Hungría sea lo correcto. La razón por la cual cree esto es porque eso dividiría a la Unión Europea sin ningún motivo. La Comisión Europea la presidencia del Consejo debería resolver los conflictos a través de discusiones, no llamando a un boicot, dijo Nehammer. El diálogo es la precondición más importante para hacer progreso y conseguir soluciones comunes a todos los niveles políticos. Los Países Bajos han indicado que quizá no colaboren con esta caza de brujas de la Unión Europea contra Orbán. El primer ministro holandés Dick Schoof dijo al periódico Telegraaf que su país decidirá caso por caso si participa o no en los futuros eventos organizados por Hungría. Schoof, cuyo gobierno derechista tomó posesión el 2 de julio, indicó que él cree que Orbán hizo abundantemente claro el hecho de que sus varias misiones de paz eran bilaterales y que no representan a la Unión Europea y sus posiciones. En una base bilateral, cada país puede hacer lo que quiera, dijo Schoof claramente. El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, dijo más o menos lo mismo que su homólogo holandés. En un comunicado de prensa, Frieden se opuso fuertemente al boicot de la Unión Europea a las reuniones de paz organizadas por Orbán. En una democracia la gente hablan los unos con los otros, dijo el jefe del gobierno del Gran Ducado del Partido Cristiano Demócrata. Las posiciones luxemburguesas en varios asuntos se pueden presentar mejor si son representadas en las reuniones y comunicadas claramente a los húngaros. También se ha informado de que Orbán se va a reunir con Donald Trump
en el complejo del antiguo presidente en Florida, en Mar-a-Lago. Mientras parece que Trump es el candidato preferido para la paz en Estados Unidos. Bueno, ya pues mucha gente ok. ¿Podría la elección de Trump terminar con la guerra proxy de la OTAN en Ucrania contra Rusia? La nominación presidencial de Donald Trump y del senador J. D. Vance como su candidato vicepresidencial levanta la posible solución pacífica del conflicto de Ucrania. Ambos han sido
furiosos críticos de la guerra proxy de la OTAN y de armar al régimen de Kiev. Vance incluso ha propuesto un acuerdo de paz que se acerca a las exigencias de Moscú. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, que recientemente está empujando la diplomacia de la paz, ha expresado su optimismo que hay buenos augurios para una solución a finales de este año para la peor guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, si Trump y Vance son elegidos. Solo días después de que Trump sobrevivió por poco un intento de asesinato, él fue nombrado oficialmente candidato presidencial republicano entre las escenas de éxtasis en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Después del drama y el tumulto de la semana pasada, que es mucho tiempo en política, la campaña electoral de Trump va viento en popa. Su candidato presidencial tiene 39 años y le da al Partido Republicano una imagen joven. Ambos hombres más o menos tienen el mismo discurso sobre su visión de hacer a América grande de nuevo. Trump ha unido al Partido Republicano detrás de su liderazgo. Todos los antiguos rivales del partido se alinearon esta semana en Milwaukee para apoyar al antiguo magnate inmobiliario en su intento de buscar la reelección a la Casa Blanca en noviembre. Esto ayuda a solidificar su manifiesto que busca la diplomacia en Ucrania. En contraste, la campaña electoral del actual presidente demócrata Joe Biden se ha estancado. Esta semana se estaba autoaislando en Delaware después de haber contraído la infección de COVID por tercera vez. Biden cada vez lo tiene peor. Su aparente declive mental el fallo esta semana por no recordar el nombre de su secretario de defensa, Lloyd Austin, refiriéndose a él como el hombre negro, han provocado una crisis en el Partido Demócrata y el mayoritariamente favorable y en la mayoritariamente favorable en los mayoritariamente favorables medios de comunicación de los Estados Unidos. Figuras importantes, incluyendo el antiguo presidente Barack Obama y la antigua presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, están supuestamente pidiendo a Biden que se retire
y que le pase la antorcha a un candidato más joven. Está cundiendo el pánico. Pues no sé, ya ves que, o sea, solo quieren la paz en Ucrania, en Israel, quieren que sigan matando. Hay informaciones de que Biden podría tirar la toalla los próximos días, mientras los demócratas van a la convención nacional para nombrar oficialmente a su candidato presidencial. El problema para los demócratas es que no tienen una alternativa viable a estas alturas de la campaña, con menos de 4 meses hacia el día de las elecciones 7 de noviembre. Esto significa que ahora hay serias posibilidades de que Trump podría volver a la Casa Blanca después de haber perdido las elecciones en el año 2020, que los fieles de MAGA normalmente consideran como unas elecciones robadas. El resultado electoral va a poner la atención a un asunto en particular, la guerra en Ucrania. El conflicto empezó en febrero de 2022 y ha costado las vidas a 500.000 soldados ucranianos. Bajo la administración Biden y sus socios alineados europeos de la OTAN, no hay signo de que la guerra se vaya a terminar. Biden y sus aliados europeos se han comprometido a continuar enviando armas a Ucrania y decenas de miles de millones de dólares para seguir apoyando el desesperadamente corrupto régimen neonazi en Kiev. Si la guerra es paz, para ellos que se maten entre ellos, pero que dejen al... No, ellos no se van a matar. Los que van a la guerra siempre son los pobres. O sea, hombres pobres luchando guerras de ricos. Esta posición está causando que el Estado profundo y su complejo industrial militar estén en una aguda ansiedad. La guerra de Ucrania ha sido una bonanza, es una bonanza que los que tienen intereses en ella, en la clase dominante de los Estados Unidos, no quieren que termine. Esta tensión da una explicación plausible por el intento de asesinato de Trump durante el mitin al aire abierto en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. No creo que fuera por eso, pero bueno. Sigue habiendo preguntas de cómo el tirador Thomas Matthew Crooks, un estudiante de 20 años,
pudo tener acceso a una posición de alta seguridad para disparar su rifle contra Trump. Los candidatos republicanos han avisado de que el conflicto de Ucrania corre peligro de causar una guerra mundial nuclear. Trump ha dicho que él terminaría la guerra inmediatamente, cortando la ayuda militar y forzando al régimen de Kiev a empezar negociaciones con Rusia. J.D. Vance, republicano de Ohio, ha sido aún más explícito, proponiendo que las partes beligerantes deberían aceptar las conquistas territoriales hechas por Rusia, incluyendo a Crimea, el Donbass, Zaporizhia y las provincias de Kherson, y que Ucrania debe aceptar la exigencia de Moscú de seguir siendo neutral y fuera de la alianza de la OTAN. Tal posición es un soplo de aire fresco por su racionalidad. Muchos respetados expertos americanos y diplomáticos también han recomendado esta posición históricamente coherente como una solución, incluyendo los profesores John Mearsheimer y Jeffrey Sachs. Por lo menos Trump y Vance parecen ser conocedores de esta realidad, a diferencia de la administración Biden y el resto del Partido Demócrata, junto con los medios, el establishment mediático occidental y sus títeres europeos que con locura empujan esta guerra fraudulenta hasta la muerte del último ucraniano. Además, las encuestas dejan ver que la mayoría de los ciudadanos americanos y europeos preferirían una solución diplomática a la peor guerra en Europa desde 1945. Orbán de Hungría ha abogado admirablemente por una diplomacia pacífica para solucionar estos problemas. Su gobierno ha sido sancionado por las élites de la Unión Europea. Robert Fico de Eslovaquia también ha llamado a que se termine la guerra en Ucrania, que muchos creen que llevó a su intento de asesinato en mayo. El conflicto en Ucrania no tiene ningún sentido. Es la matanza sangrienta, es una matanza sangrienta inútil que nunca debería haber empezado si las propuestas de paz rusas en diciembre de 2021 hubieran sido aceptadas en vez de ser rechazadas directamente por la administración Biden y sus lacayos de la OTAN en Europa. También un acuerdo de paz fue posible en abril de 2022, pero una vez más fue descarrilado por la intervención malévola de Estados Unidos y el Reino Unido. Si un candidato presidencial americano está proponiendo el final diplomático al conflicto, entonces eso debería ser bienvenido. Parece ser que el sentido común está prevaleciendo.
habiendo dicho esto, también hay puntos preocupantes, también hay puntos oscuros. La retórica de Trump y Vance podría ser una retórica preelectoral vacía para ganar votos. Trump es famoso por prometer y luego no cumplir. Cuando él se presentó a la presidencia en 2016, él prometió normalizar las relaciones con Rusia y no lo cumplió. Él también prometió resolver el conflicto en Oriente Medio con el Tratado del Siglo solo para aumentar la agresión israelí contra los palestinos y contra Irán. Necesitamos fuertemente una prueba de realidad de lo que Trump y Vance pueden conseguir. Mientras ambos hombres expresan su escepticismo sobre las guerras infinitas y la OTAN, deberíamos mantener en mente que los conflictos del imperio de Estados Unidos tienen una causa sistémica. Estados Unidos está luchando desesperadamente para mantener su hegemonía cada vez más pequeña contra el aumento de un orden global democrático y multipolar. Washington y sus vasallos europeos están empezando guerras por necesidad para preservar su dominancia global. La historia nos enseña de que las guerras son siempre el refugio de las clases dominantes occidentales imperialistas. Es notable que mientras Trump y Vance hablan de terminar el conflicto en Ucrania, están al mismo tiempo hablando beligerantemente sobre enfrentarse a China y a Irán. Trump y los republicanos MAGA son despreciados por las élites de Estados Unidos por ser aislacionistas en su visión de América primero. Pero la noción de aislacionismo es un oxímoron cuando uno considera la realidad objetiva del imperialismo de Estados Unidos. Las guerras extranjeras son un apetito insaciable para la dominancia occidental. Las relaciones americanas con el resto del mundo son sobre la proyección del poder, la dominancia y al final usar la violencia para imponer el derecho del más fuerte y los privilegios nacionales. Esto aplica tanto a demócratas como republicanos.
Quizá Trump suena más razonable en el asunto del conflicto en Ucrania con Rusia. Solo esto lo hace un candidato más plausible comparado con el beligerante de Biden y el Estado profundo demócrata. La guerra en Ucrania se debe parar lo antes posible y un acuerdo de seguridad razonable para Europa se debe negociar tal como Rusia ha estado abogando desde hace tiempo. Cualquier abertura diplomática hacia lograr el logro de la paz y el final de las matanzas debe ser bienvenido. Trump y Vance solo si Trump y Vance solo cumplen el final de las hostilidades en Ucrania, eso ya sería un gran paso hacia adelante desde el abismo de la guerra con Rusia. Solo por eso su elección ya sería una mejora. Pero hay una contradicción. No esperen la paz mundial en otras partes del mundo, porque el imperialismo de Estados Unidos está preparando su máquina de guerra. Trump y Vance son beligerantes en su política hacia China y hacia Irán. Una solución total para terminar la agresión de Estados Unidos y su militarismo no se puede conseguir con un simple cambio de personal en la Casa Blanca. Se necesitaría un cambio sistémico y profundo de la política americana. ¿Es la paz parcial suficiente? Quizás lo es por ahora. Bueno, veremos, pero bueno, ya les dije ayer que esto es una gran hipocresía. O sea, por una parte, estos dos payasos dicen, no, Estados Unidos debería salirse de la guerra de Ucrania porque esos problemas de los ucranianos, y con Taiwán lo mismo, o sea, ya se buscarán la vida los taiwaneses con los chinos
Que bueno, o sea, esa es otra contradicción, o sea, a ver, por una parte, tiene este discurso beligerante, a veces rayando el racismo contra los chinos, pero por otra parte, quiere abandonar a los taiwaneses a su suerte, cuando Taiwán es como, o sea, Taiwán podría ser, o sea, la punta de lanza, la cabeza de puente, desde donde se podría atacar a China, ¿no? Por otra parte, o sea, yo entiendo este discurso, o sea, vale, tenemos que dejar de enviar armas a Ucrania porque vale demasiado dinero. Tenemos otros problemas en Estados Unidos y la guerra en Ucrania no es nuestro problema. Ok, eso lo entiendo. Pero oye, ¿por qué no tiene... ¿Por qué no tiene el mismo discurso contra Israel? O sea, ¿por qué no dice, debemos retirarnos de apoyar a Israel? Si Israel está en guerra con Hamas, es su puto problema. ¿Por qué deberíamos mandarles armas? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué sí quiere terminar la guerra de Ucrania, pero no la guerra de Gaza? Que bueno, al final terminar esas guerras es decisión de Netanyahu y de Zelensky, pero si Estados Unidos deja de mandar armas, los europeos seguramente van a hacer lo mismo, porque los europeos son normalmente los perritos falderos de Estados Unidos. Una vez los ucranianos y los israelíes dejen de recibir armas, se les complica mucho continuar la guerra, sobre todo a los ucranianos. Los israelíes sí, o sea, tendrían al Adelson,
al otro y al de la moto que les mandarían, que les darían donaciones privadas y bueno, comprarían las armas pues en cualquier lado, en el mercado negro, o bueno, se las comprarían, pues yo qué sé, o las seguirían comprando a Estados Unidos, pero tendrían que pagarlas, ¿no? Bueno, veremos lo que pasa, pero bueno, o sea, hey, es lo que dice el artículo, o sea, no podemos pedir la paz mundial, que se acaben todas las guerras y todo el rollo, o sea, con que solo se acabe la de Ucrania ya es un avance, ¿no? ¿De qué hablamos? Ahora de Ucrania. Bueno, señores y señoras, al final resulta que Biden podría retirarse después de todo. Pero bueno, ¿a quién van a poner de sustituto? ¿A Kamala Harris? No me jodas. Aunque bueno, yo creo que ya está por terminar en 2 semanas y empieza la tercera. Podría ser.
Ok. Joder, qué calor hace, ¿no? Estoy quedando frito, colega. 19 grados, estamos afuera. Pero aquí hace calor, ¿no? Puf. 26 grados estamos aquí dentro, colega. Todo el día dándole el sol al cajón este de edificio. Esto se ha vuelto... Esto se ha vuelto un puto horno, colega. Bueno, lo que les decía. Biden dice que podría reconsiderar retirarse si sus médicos le recomiendan, le dicen que una enfermedad lo requiere. Ya la Patagonia pertenece a Israel. Sí. Voy a coger un poco de agua porque me estoy quedando seco, colega. Ah.